Guatemala es un país con muchísima mitología, historias y leyendas. No tiene nada que envidiarle a otras mitologías como la europea o la japonesa, con monstruos, dioses y demonios. La verdad siempre me han encantado estas historias, aunque siempre pensé que todo esto no eran más que leyendas, cosas salidas de la imaginación de la gente asustada, o eso era lo que pensaba. Soy del departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Vivía en una pequeña aldea de la que voy a omitir el nombre. Ahora vivo en los Estados Unidos. La verdad, la piel se me pone chinita cuando recuerdo esto. Todavía despierto todas las noches con terribles pesadillas. Todavía puedo ver esos malditos rostros. Esto pasó hace 5 años, pero lo sigo recordando como si fuese ayer. Yo era un adolescente normal, el que le gustaba jugar fútbol y estar con su novia cuando no había escuela. Mi novia vivía en otra aldea vecina, al lado de la mía. Eran como 40 minutos caminando. Pero yo tenía una vieja moto Yamaha, así que no hacía más de 15 minutos. Como casi todo en Guatemala, nuestras aldeas están rodeadas de montañas y monte. Así que en medio de las dos aldeas, la de mi novia y la mía, no había nada más que monte, cafetales, milpas y potreros. Nunca tuve problema con eso, la verdad. Siempre he sido una persona escéptica a lo sobrenatural, o al menos lo era. Justo a medio camino pasa un río. Este río separa las dos aldeas y las une un puente de concreto que la verdad sí me ponía un poco nervioso cuando pasaba de noche por allí. Creo que era por todas las historias de aparecidos que ahí se cuentan, desde la Llorona, la Ciguanaba, los Cadejos. Además, justo pasando el puente del lado de la aldea de mi novia está una cruz que marca donde murió un hombre. Yo nunca lo conocí, murió cuando yo todavía no había ni siquiera nacido, pero dicen que lo torturaron, le quitaron la piel de la cara y los testículos. Por lo que sé, fue por asuntos de mujeres, pero no sé la historia completa, la verdad. Pero cuando era niño sí me aterraba esa historia. Muchos dicen que se les aparecía así, como murió, sin la piel de la cara. Yo, como dije, nunca creí en estas cosas, pero aún así me daban escalofríos cuando pasaba por allí. Pero bueno, mi historia pasó un día de noviembre. Era mi época favorita del año en Guatemala. En ese tiempo hace el mejor clima. No llueve, no hace mucho calor y los días son más largos. Para mí era un día normal. Era un sábado como a las 6 de la tarde, cuando salí de mi casa. Iba a ver a mi novia como lo hacía todos los fines de semana. Salí y todo iba normal, como las otras cientos de veces que había pasado por ese camino, pero cuando crucé el río y empecé a subir una pequeña subida, vi que había un pequeño perro blanco. Estaba tirado en medio de la carretera, lo que no es raro, pensé, pues creí que era de alguien que estaba trabajando en algún campo cerca de allí. No es raro que la gente trabaje hasta tarde, pero cuando pasé a un lado, escuché que hacía de esos sonidos que los perros hacen cuando están lastimados. Pensé en irme y después de todo no era mi problema, pero cuando volteé vi que me estaba mirando. No pude dejarlo allí, me acerqué a él. Era uno de esos perros peludos que parecen peluches. Era muy blanco y de ojos azules. Tenía manchas de sangre en el pelaje, así que pensé que lo había golpeado algún carro o una moto. Así que lo cargué y lo puse en mi moto. Lo puse en el tanque de la gasolina. No era muy grande, así que lo pude sostener bien allí. Mi idea era que lo llevaría a casa de mi novia, donde lo intentaría curar, y si nadie lo reclamaba, tal vez me quedaría con él. Seguí mi camino con mi nuevo amigo. Llegué a la casa de mi novia poco tiempo después. Cuando llegué me bajé y le dije al perro que esperara allí. El perro levantó la cabeza como si me entendiera. Mi novia salió de su casa y después de un beso y un abrazo le conté lo que había pasado. Le pregunté si podía ir a traer algo a su casa para curar el perro. Yo no quería entrar porque no llevaba mucho tiempo con mi novia y todavía no me había presentado formalmente con sus papás. Mi novia me dijo que estaba bien, pero me preguntó que si dónde estaba el perro. Yo volteé a la moto y el perro ya no estaba. Era imposible. Buscamos por todos lados, pero el perro había desaparecido. No tenía ningún sentido. Aunque se hubiese bajado donde dejé la moto, estaba rodeado de hojas secas, así que tenía que haber hecho algún ruido al bajar. Mi novia me dijo que tal vez lo había imaginado, pero era imposible. Yo había incluso tocado al perro. Después de un rato entre besos y abrazos, la verdad es que se me olvidó el asunto del perro, hasta que llegó la hora de irme. Eran las 8 de la noche. Mi novia se metió a su casa y yo me subí a la moto para tomar mi camino de regreso. Arranqué la moto y partí. En eso recordé otra vez aquel extraño perro y recordé que aquel perro tenía manchas de sangre. Así que si el perro de verdad había estado en la moto y no lo había imaginado, tenía que haber marcas de sangre en el tanque.
Paré la moto y alumbré en el tanque con la linterna de mi celular y no había ninguna mancha de sangre. Me reí. Pensé que mi novia tenía razón, tal vez tengo mucho estrés por la escuela y solo lo imaginé, pensé. Me guardé el teléfono y seguí mi camino. Todo iba como siempre, normal. O eso era hasta que llegué cerca del río. Pasé junto a la cruz antes del puente. Me dio un escalofrío en la espalda, pero yo solo seguí y no me atreví a voltear a los lados y solo seguí derecho. Pero cuando entré al puente, la luz de la moto empezó a titilar y el motor empezó a hacer ruidos hasta que a la mitad del puente la moto se paró. No respondía, estaba completamente muerta. No tenía sentido, esa moto nunca me había fallado. Maldije mi suerte, me había quedado a la mitad de la nada con solo la luz de la luna para iluminarme. Saqué mi celular para llamar a alguien o pedir ayuda, pero cuando lo saqué empezó a titilar igual que la moto, hasta que se apagó. No podía ser, hace un par de minutos cuando salí de la casa de mi novia la batería estaba a la mitad. Mi suerte no podía ser peor. Intenté encender la moto al empujón, que es empujar la moto para que encienda con el movimiento de la rueda, pero tampoco funcionó. Intentando encenderla llegué hasta el otro lado del puente, entrando a la carretera de terracería. Paré la moto a un lado del camino ya fuera del puente. Estaba pensando qué hacer cuando escuché algo que me pareció muy extraño. Risas. Eran risas de niños que venían de abajo del puente desde el río. Se escuchaba como chapoteaban en el agua. Sé que parece estúpido y la verdad lo es ahora que lo pienso, pero dejé la moto allí a la orilla de la carretera y fui a ver qué era lo que hacía esos sonidos. La verdad creo que me ganó la curiosidad. Llegué hasta el puente y me asomé hacia abajo y allí los vi. Eran niños, o eso parecían. Estaban desnudos, solo tapados con algo que parecían un taparrabos como los de Tarzán. Todos tenían el cabello largo hasta los hombros, negro. Solo estaban allí, jugando entre ellos tirándose agua. Si no hubiese sido porque era la mitad de la noche hubiera pensado que era algo normal. Pero entonces uno de ellos volteó hacia arriba. Los demás lo notaron y también voltearon. Eran 5 de ellos. Pero cuando voltearon hacia arriba pude ver sus caras. Sus cuerpos eran de niños y sus voces, pero sus caras eran como las de ancianos, arrugados. Sus dientes eran colmillos como los de las pirañas. Todos empezaron a reír o más bien a carcajear como locos. Yo di un grito seco dando unos pasos hacia atrás, pero cuando quise salir corriendo, agarrándome la pierna, había uno de ellos. Allí pude verlo mejor y vi que su piel era gris. Creí que a los demás se les veía así porque estaba oscuro, pero al verlo de cerca vi que ese era el color de sus pieles. El ser me tomó de la pierna. Yo no me podía soltar. Era pequeño, como un niño de 5 años, pero tenía la fuerza de un adulto. Me tiró al suelo mientras no paraba de reír. Con todas mis fuerzas le di unas patadas hasta que me soltó. Salí corriendo hacia la moto. Me monté e intenté desesperadamente encenderla, pero como antes, no funcionó. Volteé hacia el puente solo para ver que ya todos estaban arriba. Venían hacia mí. Escuché cómo me decían con esas voces de niños: ven, solo queremos jugar. Mientras se carcajeaban sin parar. Solo pensé que ya había llegado mi momento. En este punto ya estaba casi llorando del miedo. Cuando vi que esas cosas estaban muy cerca de mí, pararon de golpe. Ellos miraban fijamente hacia adelante. Incluso pararon de reír. Yo volteé y vi que del otro lado, frente a mí, venía aquel perrito blanco que había intentado ayudar. Yo quedé en medio del perro y de las cosas que parecían niños, pero ahora el perrito se veía bien, ya no parecía estar lastimado. Pero conforme se iba acercando, podía ver cómo iba creciendo. Cuando pasó junto a mí, ya era del tamaño de la moto. Siguió caminando hasta que estaba delante de mí. Ahora él estaba en medio de nosotros. Se veía enorme. Yo estaba aterrado, casi orinándome en los pantalones. Fue entonces donde me di cuenta que ese perro no tenía patas. Tenía pezuñas, como las de un caballo. Levantó el pelo de su espalda en posición de ataque y rugió. Era como la mezcla de un perro muy grande, un jaguar y un león al mismo tiempo. Casi me deja sordo. Las cosas que parecían niños empezaron a gritar, salieron corriendo y se tiraron del puente hacia el río. Yo estaba en shock en ese momento. Ese perro, lo que sea que fuera, volteó hacia mí. Sus ojos eran azules, pero brillaban, era casi como una llama azul. Cuando hizo eso, la luz de la moto encendió. Reaccioné y encendí el motor. Para mi suerte, esta vez sí funcionó. Creo que nunca he conducido tan rápido como esa vez. Llegué a mi casa pálido, hiperventilándome, creo que vomité, ya no lo recuerdo bien. Recuerdo que mis papás me llevaron a mi cama y
Desperté 3 días después. Mis papás dicen que pensaron que no iba a salir de esa. Tenía altas fiebres y gritaba como loco por las noches. Pero aquí no termina mi historia. Cuando el niño me atacó en el puente me mordió la pierna y la herida que me dejó no sanaba. Me llevaron a la iglesia, intentaron de todo, agua bendita, creo que hasta exorcismos, pero la mordida no se curaba. Lo peor fue que empecé a verlos. Al principio solo los veía cuando salía de noche. Los podía ver en las sombras, cómo me hacían gestos con las manos llamándome. Escuchaba sus risas por las noches, cómo caminaban en el techo, cómo susurraban entre ellos. Me estaba volviendo loco. Cada vez los veía más cerca de mí, hasta que mis padres me llevaron con una señora que era una especie de bruja. Me contó que los niños, como yo los llamaba, eran duendes, y que con esa mordida me habían marcado. Los duendes son espíritus malignos que atraen personas, niños más comúnmente, a los ríos donde los ahogan para que se vuelvan uno de ellos. Así juegan con ellos por toda la eternidad. Eso fue lo que intentaron hacer contigo aquella noche, me dijo la señora, pero el cadejo blanco te salvó, porque vio algo bueno en ti. Al menos es la única explicación que tenía. En mi país existe esta leyenda de los cadejos. Hay uno blanco y uno negro. Como podrán imaginar, el negro es el malo y busca almas para su amo, el diablo. Pero también está el blanco, que es como un ángel enviado por Dios para contrarrestar al negro. Para mi suerte, aquella noche me encontré con el blanco. Comúnmente se hace un hechizo de protección y otro para esconder tu esencia de ellos, me dijo la bruja. Es la única forma de liberarte de ellos. Pero te marcaron, así que no podemos hacer eso contigo, porque parece que de verdad los hiciste enojar. La señora me dio solo una opción, hacer un hechizo para esconder mi esencia, el más poderoso que pudo hacer junto con el de protección e irme lo más lejos que pudiera. Esa es la razón por la que tuve que huir a este país, donde estoy ahora. Tuve que dejar a mi familia, a mi novia, y todo por esos malditos demonios. No tenía más opciones. Mi otra opción era quedarme allá, vivir siempre con el miedo de que esos malditos duendes me encontraran y me arrastraran a aquel río para ahogarme y convertirme en uno de ellos. Aún aquí tan lejos de mi hogar, todavía despierto por las noches con las pesadillas de esas caras arrugadas, risas y esa asquerosa piel grisácea casi verde. Y siempre vivo con miedo de que algún día me van a encontrar.